Porque Él nos dio su amor. Él envió a Jesús, el amor verdadero, el amor de un padre a sus hijos. Él envió a nuestro Señor para que Él tomara nuestro castigo, para que Él tomara nuestra culpa, para que Él llevara sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. Qué amor más grande que es, qué amor más perfecto. Esa es la razón de que nuestro pensamiento sea Él, de que nuestra fortaleza sea Él. Él es la razón porque Él nos ha dado vida, Él nos ha dado su amor, Él nos ha dado cariño. Así que cuando vayas a tu habitación, cuando estés en secreto, medita en esto. Señor, tuviste misericordia de mí. Tanta misericordia tuviste de mí, Señor, que enviaste a tu Hijo para salvarme, para que cuando mis pies ya no estén en esta tierra, aún yo pueda ver tu gloria. Porque muchos se quedan en el límite de lo que pueden ver con sus ojos físicos. Pero el hombre de fe ve más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Él ve más allá de su edad, ve más allá de sus años. Él dice, oh, vienen 300 años y yo tengo que preparar algo para mi generación, algo para la generación venidera. Y esa generación ha de estar preparada para la próxima generación. Por eso el hombre de Dios busca en Dios la revelación, porque su nombre es el Eterno. Busca en el Eterno las cosas que son eternas. Busca en el Dios vencedor la victoria cada día. Busca en Jehová Rafa su sanidad. Amén, aleluya. Porque Él es la fuente inagotable de nuestra provisión. Pero hay muchos que se quedan en lo que pueden ver sus ojos. Padres que ven hasta donde llegan sus hijos, tal vez hasta donde llegan sus nietos. La razón de su preocupación, la razón de su motivación existencial, y dejan de ver, pierden el foco, pierden el centro, cuando Dios está diciendo, buscadme y viviréis. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces te das cuenta que tu trabajo, que tu aflicción, que tu preocupación es vana. Porque Él es el que se ocupa. Él es el que cuida de ti. Él es el que cuida de tus hijos. Él es el que cuida de tu descendencia. Y cuando tú ya no estás más preocupado por eso, tus ojos se están fijando en Él. Te preocupas de agradarle a Él. Te ocupas de honrar su nombre. Porque ya tus preocupaciones fueron quitadas. Tu aflicción fue quitada. Y la paz de Cristo está en ti. Y tú sabes que una oración puede más que muchas horas de trabajo. Y tú sabes que esa palabra de bendición puede más que muchas palabras de maldición. Porque tu confianza está en Él. Porque ya no confías en tus fuerzas. Porque no confías en las fuerzas del que está contigo. No confías en las fuerzas del que está debajo de ti. No confías en tus hijos. No confías en tus nietos. Porque sus fuerzas no son suficientes para darte libertad. La libertad que Cristo da. La verdadera paz. El verdadero amor. La verdadera seguridad de aquellos que en Él creen. Amén. Y en el secreto de tu habitación, tú puedes traer a tu mente estas cosas. ¿Y sabes qué es lo que aparece? Alabanza a Dios. Acción de gracias a Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús.
has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh, y yo te doy gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias mi Señor Jesús. Sí, yo te doy gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Sí. Gracias mi Señor Jesús. Aleluya. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. Solo Él es grande, solo Él es bueno. Y para siempre, para siempre, para siempre es su Amén. misericordia. Aleluya. Santo Dios sea, Padre eterno, Rey de gloria, hoy vengo delante de tu presencia, porque solo tú eres bueno, solo tú eres santo. He aquí un remanente se humilla delante de tu presencia y reconoce que nada somos y nada podemos sin ti. Que la hierba seca, Padre, se marchita, que el viento solano, Padre, la hace desaparecer, no importa con cuánto vigor haya comenzado. Pero que, Padre, los que están plantados en tu plantío, Padre, tienen nuevas fuerzas, recobran fuerzas, Padre. Tú les das fuerzas, multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Es por eso que el hombre no entiende la grandeza de nuestro Dios cuando procura, Padre, verte con ojos naturales. Pero aquel que entra a tu presencia en espíritu y en verdad se encuentra con un Dios que es espíritu y que nos ha dado espíritu para que seamos uno con Él. Y en ti, Padre, en ti, solo en ti hoy venimos a refugiarnos. Solo tu voz necesitamos oír y la voz de tu Espíritu Santo.
llamado. Porque no importa cuánta preparación haya en el hombre, solo importa lo que tú quieres decir en el tiempo en que tú quieres decirlo, Padre. Solo importa un corazón abierto a oír tu voz, un corazón dispuesto, Padre amado, a recibir corrección, a recibir disciplina, a recibir, Padre, conforte, a recibir, Padre glorioso, tu palabra. Amén. Y a creer por ella y caminar en ella. Amén. Hoy delante de tu presencia todo lo dejamos, Padre. Pedimos que tu Espíritu gobierne, Padre, en este momento, en esta hora, nuestras mentes, nuestros corazones. Y nos abrimos, Padre, nos abrimos para recibir lo que tú tengas para darnos. Ministra, Padre, ministra nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente Él es bueno y todo lo que Él ha hecho es bueno. Todo lo que Él ha hecho es bueno. Dice la palabra de Dios que el hombre no alcanza a comprender todo lo que Dios ha hecho. No lo alcanza a comprender. Pero sabes, aquellos que andan en el Espíritu no necesitan entenderlo todo, necesitan creerlo. Dice la palabra de Dios que el que cree con el corazón y el que confiesa, el que cree con el corazón y el que confiesa, es ese el que es salvo. Porque hay una conexión entre el corazón y entre lo que uno confiesa, porque hay una retroalimentación, hay un ciclo que se retroalimenta. Cuando estudiamos la Biblia y vemos la parábola de las semillas, que muchas veces nos ha predicado nuestro pastor, y las últimas veces nos ha predicado nuestro hermano Gabriel y ha profundizado en ello, vemos cómo la siembra es importante. Porque todo aquel que siembra ciertamente recibe una cosecha. Aleluya. Amén. Todo el que siembra recibe una cosecha. Aleluya. Todo el que siembra recibe una cosecha. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Aleluya. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Sigue la palabra de Dios, ¿sabes? Hablando de cómo Dios creó el universo. Y es que Dios es un Dios de orden. Dios todo lo hizo ordenado. Todo uno cuando estudia las Escrituras se da cuenta de que hay una equivalencia entre lo que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Como los primeros 5 libros fueron el fundamento del Antiguo Pacto, y como los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son los fundamentos del Nuevo Pacto. Porque Dios siempre hace todo en orden. Establece una ley que viene a cumplir. Y sobre el cumplimiento de esa ley establece un nuevo pacto. Un pacto superador. Y sabes, aquí estaba Dios. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y uno puede encontrar cierta contradicción porque dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando uno lee en el capítulo 3, dice que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo 1, tú vas a ver que él dice: y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Amén. Es bueno en gran manera. Es bueno. De manera que nunca pudo él haber creado la tierra desordenada y vacía. No pudo haberla creado en desorden. Pero yo quiero decirte algo. Hoy las vidas en el mundo están como en el principio.
están desordenadas y están vacías. Pero quiero decirte algo más. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay tinieblas que se ciernen sobre las naciones. Hay tinieblas que se ciernen sobre las familias. Hay tinieblas que se ciernen sobre muchas congregaciones que no han conocido a Jesucristo, que han oído hablar de Él, pero que están esperando que les llegue el momento como algún Job le llegó y dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora tú te me has revelado y mis ojos te ven. Aleluya. Hay una iglesia que hoy está anhelando la sencillez del evangelio, una iglesia que está buscando y anhelando que Dios se le revele, y la iglesia lo ha complicado tanto que lo único que ha logrado es hacer que el mundo no vea la luz. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan. Te estoy hablando de un libro en Génesis, que era uno de los libros fundamentos del Antiguo Pacto. Y si tú te vas a Juan, capítulo 1 de Juan, es otro libro fundamento del Nuevo Pacto. Y Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú analizas estos primeros versículos en ambos libros, tú te vas a dar cuenta que existe una equivalencia. Existen términos utilizados. Existe el término luz, existe el término tiniebla, existe el término vida. Y existe el término en el principio. Porque Él es el principio, Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Todo lo que en Él comienza, todo en Él tiene fin. Porque todas las cosas por Él fueron hechas para Él y en Él subsisten. Así que tú crees que las naciones, que el resto de aquellos que aún no conocen a Dios, permanecen fuera del plan de Dios. Y que tal vez solo tú te encuentras en ese principio y en ese fin. Pero yo quiero decirte que todas las cosas en Él fueron hechas y en Él subsisten. Tal vez tú estás pensando que aquella circunstancia que te está acosando, que te está aquejando, está fuera de los planes de Dios. Pero dice la palabra que Él en el principio estaba. Y Él era el Verbo. Y Él estaba con Dios y Él era Dios. ¿Sabes qué le está otorgando Juan? Juan está revelando quién era Jesús, dónde estaba Jesús y cuál era el poder de Jesús. Porque aunque estos habían leído el Génesis 1, ya habían leído el Génesis 2, ya habían leído el Génesis 3, el Jesucristo de gloria no les había sido manifestado. Porque los evangelios fueron escritos después de la crucifixión de Cristo. Porque a estos tampoco les había sido revelado hasta que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y estos andaban como aquellos que caminaron con Jesús después de la crucifixión, camino a Emaús. Que no sabían con quién caminaban, le estaban escuchando y ellos decían, ardía mi corazón, ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Pero no les era manifestado, no podían verlo hasta que el pan fue partido. Hasta que el pan fue partido. Y sabes, hay toda una revelación de por qué cuando sus ojos son abiertos el pan es partido. ¿Sabes por qué dice la palabra que nosotros recibimos la mente de Cristo cuando el velo de su cuerpo fue rasgado? Y cuando el velo de su cuerpo fue rasgado recibimos la mente de Cristo. Lo dice nuestro amado apóstol Pablo. Así que cuando en aquel momento el pan fue partido, la revelación se despertó para ellos en su espíritu, porque ardía como un fuego dentro de ellos mientras escuchaban el maná que salía de la boca de Jesús, aunque sus ojos, porque tenían una mente natural, no podía percibirlo. Pero cuando el pan fue partido, la mente de Cristo se estableció como fundamento. Aleluya. Porque
Porque todo ser humano cuando nace comienza a aprender un idioma y comienza a relacionarse. Dios creó al hombre relacional. El hombre necesita de otros hombres. Es una persona relacional. Dijo Dios que el hombre estaba solo y no encontró ayuda idónea, así que Él le creó una ayuda idónea. Pues Dios ya había puesto en Adán un espíritu que se relacionaba. Porque Dios es un espíritu que busca relacionarse. Pero Dios no se puede relacionar con el hombre en el desorden y en el vacío. Dios no puede relacionarse en medio de las tinieblas de tu pensamiento. Dios no puede hacerlo. Por eso estos que caminaban hacia Emaús no pudieron reconocerlo. Porque todavía había desorden, todavía había vacío, todavía había tiniebla en sus pensamientos. Pero cuando el pan fue partido, cuando la revelación, cuando la mente de Cristo llegó a sus vidas, ellos dijeron: claro es que lo que sentíamos en nuestro espíritu era porque estábamos caminando y oyendo las palabras de nuestro Jesucristo de gloria. Amén. Y yo quiero decirte algo, amado hermano. La palabra es clara. Comienza con un Génesis diciendo en el principio, porque todas las cosas tienen un principio. Por eso cuando tú vienes a Cristo naces de nuevo y eres nueva criatura. Ese es tu principio, pero tu principio nunca va a ser tu final. Tu principio es el comienzo de algo nuevo, de algo superador, de algo mejorador, algo que tú nunca has visto. Es tu principio. Pero el cristiano comete el terrible error de circunstanciar, limitar su principio a lo que vivió antes. Por eso el pueblo de Israel no pudo tomar la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque sus mentes no fueron cambiadas. Sus mentes no fueron cambiadas. Dice que perecieron en el desierto porque sus corazones no alcanzaron la luz de Cristo. La luz no les alumbró, sus entendimientos estaban entenebrecidos. Entenebrecidos. Y yo quiero contarte algo, amado hermano. Durante mucho tiempo yo siempre pensé que en la tierra prometida no entró ninguno de la generación, salvo Josué y Caleb. Pero leyendo la palabra de Dios y estudiándola, sabes, vengo a descubrir que en realidad era de las tribus, de las 11 tribus, pero los levitas. La generación de los levitas no estaba censada como los demás. Los levitas, los que dijeron: estamos por Jehová. Aquellos que la luz les alumbró, aquellos que encendían y mantenían el fuego encendido, aquellos sí entraron en la tierra que Dios les prometió, aquellos sí pisaron esa tierra y sí comieron sus frutos. ¿Sabes por qué? Porque ellos dijeron: la luz de Cristo nos ha alumbrado, la luz de Dios, entendemos quién nos ha llamado, nosotros estamos por Él. Cuando el pueblo se volcó a la idolatría, que hoy está tan presente en los corazones y es un pecado capital en la Biblia, porque Dios dijo: no te harás dioses ajenos. Dios no comparte el corazón de sus amados, porque Jesús no lo compartió. Él no dijo: yo quiero la vida y también quiero estar con Dios. Él dijo: yo tengo que morir y lo entrego todo aquí. Si me tengo que despojar, me tengo que despojar. Pero no tengo un corazón compartido. Yo soy fiel. Yo soy fiel. Y estos levitas ingresaron a la tierra prometida. Y solemos decir: no toda esa generación rebelde y contumaz murió en el desierto. Quiero decirte que Aarón también murió antes de entrar. Quiero decirte que María entró también no pudiendo entrar a la tierra de Canaán. Pero hubieron levitas. Hubieron levitas de 20 años para arriba, que caminaron los 40 años en el desierto, que vieron todo lo que pasó, que vieron la rebelión de Coré, que salieron de un lugar y fueron al otro, donde encontraron una fuente y luego encontraron las 12 fuentes de agua. Transitaron todo eso, pero tenían claro una cosa, que tenían un solo Dios y a ese servían, que había que mantener el fuego encendido, que había que tomar santo lo que era santo, que había que obedecer el mandato de Jehová, que había que cargar las cosas del tabernáculo como correspondía, porque dice la palabra: tú no lo tomarás como común, porque santo es, cosa santísima es a Jehová, y así tú lo vas a tratar.
Ese pueblo sí entró. Ese pueblo sí entró. Mentira que todas las generaciones murieron en el desierto. Aquellos que entendieron que en el principio la luz lo era todo y era la vida. Esos entraron en Canaán. Esos conquistaron y poseyeron la tierra. Esos vieron a un Caleb que fue y vio, pero que después fue y conquistó Hebrón. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron que había un principio. Era un principio. Era el principio. Que el principio de ellos lo era todo, que ellos eran descendientes de Jacob, pero que antes de ser descendientes de Jacob eran herencia de Jehová. Ellos entendieron que su porción estaba en Jehová, que no importaba la bendición que había dejado Jacob, que lo que importaba era la bendición que Jehová les daba, que Jehová los había llamado, que Él los había escogido, que Él los había apartado. Hay tanta riqueza en la palabra de Jehová y tanta profundidad, porque quien conoce la palabra le es alumbrado el entendimiento. Por eso Pablo en Efesios oraba y decía, yo te pido, le decía a Dios, yo pido que la luz de Cristo alumbre sus entendimientos. Yo pido que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo sea sobre ellos. Porque si esa revelación está, si esa sabiduría está, no serán engañados. No solamente por el entorno, sino por ellos mismos. Porque es fácil que el hombre se engañe. Porque nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, pero sí contra influencias que atacan nuestra mente y están tratando de inclinar nuestro corazón al pecado. Porque siempre que el pueblo se contaminó y cayó en pecado fue porque había establecido alianzas con quien no debía hacerlo. ¿Y sabes cuándo tú estableces esa alianza? Cuando tú aceptas que el pensamiento entre en tu mente. Cuando tú dices todos pueden pensar así. Pero la Biblia no dice lo mismo. Cuando hay un Pablo que dice todo lo que tenga apariencia de pecado, apártate de ello. Y tú dices, pero no es malo, pero si tiene apariencia de pecado. Tal vez no es malo, pero si tiene apariencia de pecado, apártate. Por cuando tú caigas allí y tú te des cuenta que eso sí era pecado y tu conciencia te culpe, tú no podrás venir delante de Dios y decirle, yo no sabía que estaba mal. Porque la Biblia es clara y dice, todo lo que tenga apariencia de pecado, tú te apartas y te alejas. Porque si no te contaminarás y te apartarás de mí. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Fíjate cuando el Génesis comienza diciendo, en el principio, Dios lo primero que tuvo que crear para que viniera el orden, para que viniera la llenura, para que viniera la luz, fue la luz. No hubo llenura y no hubo orden hasta que no hubo luz. Tuvo que imponerse la luz. Y cuando Juan habla dice, la luz resplandece y las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Y yo quiero decirte algo, hay áreas en tu vida que están desordenadas, hay áreas en tu vida que están vacías, hay áreas en tu vida que están en tinieblas. Y tú dices, yo oro todo el tiempo. Yo oro todo el tiempo, yo estoy estudiando la palabra. Pero tú sabes en tu espíritu, porque tu espíritu y tu conciencia te amonesta y te dice, hay algo que no está bien, hay algo que no te deja establecer comunión con Dios. Porque si no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y yo no te estoy sintiendo todos los días, si yo no te estoy percibiendo con la misma intensidad todos los días, si no logro tener intimidad contigo, es entonces porque en mí hay tinieblas que impiden que me acerque a tu trono, hay tinieblas, hay áreas de mi vida que están permaneciendo en tinieblas y que tu luz no está alumbrando. Por eso hay desorden en esa área de tu vida, hay desorden en la forma en que comes, hay desorden en la forma en que duermes, hay desorden en la forma en que te responsabilizas en tu trabajo, hay desorden en la forma como te relacionas con otros, hay desorden en tu familia, hay desorden en la relación con tus parientes, hay desorden. ¿Y sabes por qué? Porque son áreas que están en tinieblas, áreas que están en tinieblas. Y te frustras y te desanimas porque hay áreas que están en tinieblas. Hay áreas que están en tinieblas.
Y al estar en tinieblas están en desorden. Y no entiendes por qué no puedes establecer prioridades. Y por qué estás como ligado y atado una y otra vez al mismo error. Y tú dices, yo lo he procurado, yo lo he intentado, ya lo he renunciado, ya lo he dejado, pero eso sigue atrás de mí. ¿Sabes por qué? Porque hay tinieblas. Aún hay tinieblas, porque ahí todavía no ha resplandecido Cristo, porque esa es un área que todavía no has entregado por completo, es un área que le estás reservando al Señor, porque la Biblia no miente, dice que Él era la luz, y cuando la luz era la vida de los hombres. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que cuando la luz nace en esa área de tu vida, todo lo que estaba muerto vuelve a la vida, porque Él es la luz y Él es la vida, Él es el orden y Él es la llenura. Cada área de tu vida en la que te has sentido sin éxito, en que te has sentido frustrado, en que no te has sentido realizado, no es la voluntad de Dios que sea así. No es la voluntad de Dios que sea así, porque la tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba inundada de tinieblas, y la voluntad de Dios era que hubiera luz. La voluntad de Dios es que se estableciera el orden. La voluntad de Dios es que hubiera vida. Por eso cuando crea al hombre le dio el poder de sojuzgarla y le dijo, tú vas a cuidar de esto, y le dio responsabilidad, porque era necesario que alguien mantuviera el orden que Dios estableció. Pero en tanto el hombre cayó en pecado, perdió la capacidad de ser ordenado, perdió la capacidad de administrar y comenzó a dejar que las tinieblas gobernaran. Son áreas de tu vida y áreas de mi vida que hemos dejado que las tinieblas gobiernen. Que las tinieblas gobiernen. Y sabes, nos están amarrando a lo terrenal. Nos están amarrando a lo terrenal. Y mientras estemos amarrados a lo terrenal, nuestro espíritu, con el cual nosotros somos uno con Dios, no puede fluir en libertad. Y todavía tú no te das cuenta que eres espíritu, alma y cuerpo. Todavía tú no disciernes que eres espíritu, alma y cuerpo. Todavía tú no te das cuenta y no percibes que el cuerpo es sostenido por el espíritu y no al revés. Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Nuestro espíritu fue hecho a imagen de Dios. El mismo poder de vida de Cristo, la misma vida celestial, divina y poderosa de Dios fluye en nuestro espíritu. Pero como estamos alineados a la carne, no podemos recibir lo que está cargando nuestro espíritu. Pues todo el orden, toda la llenura, toda la luz estaba en el Verbo. Y cuando vino el Verbo, se restableció un nuevo pacto. Es un nuevo principio. Pero Dios llegó por medio de Jesús a nuestras vidas, pero no hemos recibido la luz. Porque nos dijeron, es la vida. Sí, Jesús es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando recibimos a Cristo, la luz de los hombres alumbra todo nuestro ser. Nos es impartida su mente, nos es impartido su conocimiento, porque Él nos es manifiesto. Y cuando Él nos es manifiesto, esas áreas que estaban en tinieblas comienzan a retroceder las tinieblas. Por eso dice que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, lo separa, lo separa. Lo separa, te hace discernir cuál es tu espíritu y cuando tu espíritu te está hablando, y te hace discernir cuando es tu carne la que te está hablando, cuando estás entrando en confusión porque no estás oyendo la voz en tu espíritu del Espíritu Santo. Y tú lo puedes discernir. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero si la que nos lleva de la nariz es el alma, y esa alma no está sujeta al espíritu,
no podremos vivir en Canaán. No podremos vivir en Canaán. Necesitamos recibir la palabra de Dios que alumbra nuestro entendimiento. Amén. Escucha, dice, la palabra de Dios es medicina, pero pocos toman la palabra de Dios como medicina. Porque tú vas al médico y él te da una receta y te dice cada tanto tiempo tomarás este medicamento. Pero cuando lees que la palabra de Dios es medicina, no decides decir cada tanto me autorreceto leer la palabra de Dios. Porque tienes un síntoma y le crees al síntoma, pero no a la palabra que dice por sus llagas fui sanada. Y Él llevó en su cuerpo todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Y yo no te estoy diciendo que no lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Pero el que vive por el Espíritu se aferra a la palabra que está en el Espíritu. Mas el que vive en la carne se aferra al dolor que está sintiendo en su cuerpo. El reino de los cielos sufre violencia. Son los violentos los que lo arrebatan. Son los violentos en la fe. Son los valientes los que deciden, aunque no ven, creer y jalan. ¿Sabes? Tú tienes que jalar de tu espíritu lo que ya está en él, lo que Dios ya puso en él. Dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó todas sus obras, descansó el séptimo día. ¿Sabes qué dice? Todas sus obras. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él puso en tu espíritu todo lo que tú necesitas. Pero como estás más consciente de lo carnal, estás más consciente de lo terrenal, estás más consciente de lo que ves, no puedes tomar aquello que no ves. Y no estás entendiendo que el cuerpo va a reposar en esta tierra, pero que tu espíritu y tu alma partirán con Dios. Estamos más conscientes de esta vida terrenal que de la vida celestial. Nos gozamos más aquí que en la esperanza que tenemos en los cielos. No debe de ser así. Debemos caminar como caminó un Jacob, que hablaba de los días de su peregrinación en la tierra. Él decía, estos son mis días. Yo he peregrinado en esta tierra, porque yo sé que esto es un tránsito, pero mi herencia está en los cielos. Hay profundidad en el Pentateuco, hay profundidad en los primeros 5 libros de la Biblia, unas profundidades que, atraviesan el espíritu, para despertar en ti lo que Él puso en ti. Es que si la luz de Cristo no alumbra el espíritu, escucha, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y tal vez cualquiera pudiese haber dicho, pero ¿por qué la tierra estaba desordenada? ¿Y por qué la tierra estaba vacía? ¿Y por qué había tinieblas si el espíritu estaba sobre la faz? Se movía. Se movía. Escucha, hay momentos en que en la iglesia el Espíritu de Dios se está moviendo, pero tú no sientes nada porque tu vida está en desorden, porque hay áreas de tu vida que están vacías y en tinieblas. Pero sí se está moviendo el Espíritu de Dios. Sí se está moviendo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está dispuesto para sanar. Pero hasta que la luz no llegó, hasta que no vino la revelación y el orden de la palabra de Dios, hasta que Dios no abrió su boca y mandó al orden y mandó a la luz, hasta que Él no abrió su boca, entonces el orden no vino. Las tinieblas no retrocedieron. El vacío no se llenó. Pero el Espíritu se movía. El Espíritu sí se movía.
el Espíritu sí se movía. El Espíritu fue derramado en el Pentecostés. No que fue derramado una sola vez en esa ocasión y ya nunca más. No es que el Espíritu Santo se derrama de vez en cuando. No es que el Espíritu Santo se derramó sobre toda la humanidad. Y se está moviendo. Pero los que entran en el orden del reino de los cielos comienzan a sentirlo. Comienzan a recibir la revelación. Es que yo no necesito que alguien ore para que yo sea sanada. Yo lo que necesito es que yo entender por la palabra de Dios que Él ya murió por mí y que se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien viene y ora por ti, lo que está habiendo ahí es un mover de tu fe para creer que aquel que dijo que llevó todas tus enfermedades y dolencias las ha cargado y que no pueden tocar tu cuerpo, que no pueden afligir tu alma. Pero Dios es bueno y Él es misericordioso, ¿sabes? Por eso es que Él siempre trabaja con el hombre. Él siempre trabaja con el hombre. Trabaja con los corazones. Porque Él necesita que tú entiendas que estás vacío. Que entiendas que estás en desorden. Que entiendas que estás en tinieblas. Y una y otra vez traes palabras, y una y otra vez te lleva al desierto, y tú dices, estoy cansado del desierto. Pero Él dice, es que si yo no te hago entrar en el desierto, no te puedo entrar a Canaán. Si yo no te trato en el desierto, no entrarás en mi reposo. Yo necesito trabajarte en el desierto. Y la mayoría de las personas dicen, no quiero el desierto, pero en el desierto había maná. En el desierto había una peña de la cual fluía agua sin cesar. En el desierto había una nube que los cubría de día y de noche. En el desierto estaba esa columna de fuego. Cuando ellos entraron en Canaán, dice que el maná cesó. La roca dejó de dar agua. La nube ya no era necesaria. Entonces se olvidaron de Dios y entonces sus corazones se volvieron a la idolatría, hicieron lo que no debían y Dios los entregó a las demás naciones para que ellos, por causa de su pecado y su rebeldía, vieran cuánta falta les hacía Jehová de los ejércitos. El pueblo que entró en Canaán sabiendo quién los había introducido, pero dejó de depender del maná. Dejó de acudir a la roca. Perdió de vista la palabra. No hay nadie que vaya a conocer a Dios, que quiera conocer a Jesús, que piense que la palabra de Jehová, la escritura santa que Él dejó, es obsoleta para conocerlo. Yo quiero conocer tu voluntad, pues aquí está la voluntad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo, porque los testamentos, ¿sabes qué son? Son la voluntad. Tú dices, aquel hizo un testamento, dejó un testamento establecido, ¿sabes para qué? Para que esa era su voluntad luego que éste muriera. Bueno, mi padre dejó un testamento, dejó uno nuevo y dejó uno antiguo, para que entendiésemos que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y que aquí está el orden de Dios para tu vida. Cuando tú entiendes el orden de Dios para tu vida, tú lo pones al enemigo en el orden en que debe estar, que es bajo tus pies. Cuando tú no tienes el orden de Dios en tu vida, el diablo entra por donde quiere y se roba lo que quiere. Pero cuando tú tienes este orden en tu vida, tú le dices, aquí te equivocaste. Esta tierra es herencia mía, es mi posesión y tú no tienes parte con ella. Porque tú tienes la voluntad del Padre. ¿Cuántas oraciones, si es tu voluntad sana, si es tu voluntad resucita, si es tu voluntad levanta? Pero no está claro en la palabra de Dios. Que dice la Biblia, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Pero si es la voluntad de Dios, acá está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. En el principio Él estableció orden. En el principio Él llenó el vacío. En el principio Él hizo retroceder las tinieblas.
Y cuando Jesús vino hizo lo mismo. A deshacer las obras del maligno. ¿Y cuáles son las obras del maligno? Si no es establecer desorden, si no es llenarte de vacío, si no es confundirte hasta que estés tan turbado que no sepas ni siquiera los colores. Esta es la voluntad del Padre. Es que yo oro para que me dé visiones. No es que yo oro para oír su voz. Acá está. Mira, cuando tú comienzas en obediencia a decir, yo sí quiero conocerte, quiero saber cuál es tu voluntad, y alguien viene y te dice, mira hermano, usted quiere conocer la voluntad de Dios, comience a leer la Biblia. Y cuando tú decides tener obediencia y disciplina en la lectura de la palabra de Jehová, en escudriñarla con su espíritu, yo te aseguro que la revelación de Cristo será sobre tu vida y Él se manifestará de una forma poderosa. Porque todo el que, ¿sabes qué? Que todos quieren comenzar con la grande unción, pero no quieren ir a buscar la leña. Todos quieren llegar rapidito, pero no quieren ordenar el altar. Pues en el principio, la iglesia quiere profundidades y poder. Entonces hay que establecer el orden. Dice la oración que Jesús enseñó. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, así se haga en la tierra. Allá en los cielos Jehová manda y los ángeles obedecen. Aquí en la tierra Jehová manda y ¿sabes qué? El hombre debe obedecer. Ese es el orden. La voluntad de Dios en los cielos es la voluntad de Dios en la tierra. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Cristo no cambia. No que Cristo era más bueno cuando caminó en la tierra que ahora que está en los cielos intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. No cambia. Cuando aquel le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, si tú puedes, si quieres. Jesús no se anduvo con vueltas. Yo quiero. No solo puedo, yo quiero. Pero la gente se ha resignado a pensar que tal vez en esta ocasión Dios en su esencia cambia. Pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Dios dijo eso se hará y lo que Él habló se ejecutará. Y ninguna palabra que Dios ha dicho ha caído en tierra sin ser cumplida. Si tú puedes entender eso, entonces tú no permites que el enemigo entre y robe. Pero si está entrando, es porque tú no estás en el principio. No estás en el principio en el que Dios vino a establecer el orden. No estás en el principio en que la luz alumbró y hizo que las tinieblas retrocediesen. No estás en ese principio. El principio de Dios es orden. Dice la palabra, el que sea santo, santifíquese más. Pero yo quiero decirte algo. Si tú dices, yo ya soy santa, yo ya soy santo, no tienes necesidad de santificarte más. Pero el que dice yo necesito santificarme más es el que tiene humildad en el corazón para reconocer que aún le falta, que no importa lo mucho bueno que haya hecho, que no importa lo mucho que se haya arrepentido, aún le falta. Por eso Jesús decía, las prostitutas van delante de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque ellas reconocían su condición, que le faltaba y que necesitaba, que sabía que ellas no podían. Pero entendían quién había podido. Aquel que les dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Y sabes por qué les dijo, vete y no peques más? Porque Él había perdonado sus pecados y los había quitado. La Biblia es el parámetro sobre el cual caminar. En este tiempo, las tinieblas se ciernen sobre las naciones, pero no así en los hijos de Dios. Escucha, mientras más oprimido fue Israel, más se multiplicó. Y ese es un principio del reino de los cielos. Ese es un principio del reino de los cielos.
La palmera florece en la tormenta. Ese es un principio en el reino de los cielos. No existe la posibilidad de que haya multiplicación si antes no ha habido una siembra. Porque tú vas a sembrar una semilla y lo que te va a dar es una planta. Sea cual sea, esa planta va a florecer y esa planta va a dar semillas. Y no te va a dar una semilla, ¿sabes? No te va a dar una sola, no te va a dar dos. Te va a dar frutos que contengan muchas más semillas. Eso se llama multiplicación. El principio de la multiplicación radica en el principio de la siembra y la cosecha. Por eso que el que siembra mal, la cosecha es multiplicada. Pero el que siembra bien, la cosecha es multiplicada. Jesús fue sembrado. Y por causa de Jesús, Dios recibió muchos hijos. Isaac fue sembrado. Y Abraham fue llamado padre de multitudes. Porque se acataron al principio. Se acataron al principio de los reinos, del reino de los cielos. Amado hermano, no pretendo que esto sea muy largo. Solo quiero que tú entiendas algo. La palabra de Dios, esta palabra de Dios, es tu libertad. Amén. Esta es tu salida de las deudas. Esta es la salida de tu falta de realización, de tu frustración. Esta es la salida a tu enfermedad. La palabra de Dios. Cristo. Aquí. Cristo. Cada palabra. Cristo. Amén. Cristo. ¿Tú quieres ver vida larga, vida abundante? Aquí. Deja el ocio, deja la necedad y la negligencia. El que muere en pobreza, porque no tomó estas riquezas. Hay vida. Hay prosperidad y bendición en la palabra de Jehová. Amén. Es que su palabra es viva y es eficaz. Tú la puedes leer en voz alta y aún el diablo tiene que respetar. Solamente Dios dijo una palabra. Y dijo Dios sea la luz. Y todo comenzó cuando dijo Dios sea la luz. Y cuando Dios dijo sea la luz, el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas comenzó a activarse y generó la luz. Mientras estaba sobre la faz de las aguas no había luz, pero dijo palabra. Dijo palabra. Y entonces el Espíritu se activó y tú dices, pero el Espíritu Santo no se mueve sobre mi vida. ¿Pero acaso está habiendo palabra? Porque cuando hay palabra, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando hay palabra, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando tú llegas a un lugar oscuro y utilizas la palabra de Dios y dices, y dijo Dios sea la luz, el Espíritu de Dios se mueve y hace que la luz resplandezca y hace que las tinieblas retrocedan. Cuando tú llegas a un lugar de mortandad y dices, la vida de Cristo está en mí, Él es la esperanza de gloria que yo tengo, aquel lugar donde la muerte estaba acechando retrocede. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de algo. He tenido animales que han estado por partir. Pero en tanto el espíritu que está en mí anhela la vida del animal, no lo deja partir y la muerte no lo puede tocar. Y te estoy hablando de un simple animal. Así que mi presencia en el lugar lo único que hace es postergar, es prolongar algo que debería ya haber acontecido, pero no acontece porque la vida que está en mí no permite que la muerte se acerque. Pero el que entiende esta revelación entiende que es vida porque Dios es vida y ha puesto en nosotros su vida.
Si tú entendieras esto, tú caminarías como quien eres, el Hijo de Dios, el Hijo de la vida, el Hijo del amor, el Hijo del poder. Pero por causa de que tú no sabes quién tú eres, no te mueves con ese poder. Porque si tú entendieras ese poder, no tendrías temor cuando alguien se manifiesta. Tú entenderías que tú eres el Hijo del Libertador y vienes a libertar. Por el poder que está puesto en ti mediante el Espíritu Santo. Si tú entendieras que eres la vida, entenderías que donde tú estás la muerte no puede permanecer. La enfermedad no puede quedarse. No puede quedarse. No puede quedarse. Me resisto a pensar que alguna de estas palabras no viene a cumplimiento cuando tú crees. Conforme a tu fe te sea hecho, le dijo Jesús. Conforme a tu fe te sea hecho. Yo me resisto a creer que la palabra de Dios no es efectiva para el mundo en el que vivimos. Le sirvió a Noé, le sirvió a Jacob, a Abraham, le sirvió a Isaac. Cada palabra que recibieron de la boca de Dios, ellos la declararon y vino a manifestación. Me resisto a creer que todas las veces que Pablo, por medio del Espíritu Santo, usó las mismas palabras que Jesús usó, aunque él no las había escuchado en persona y vinieron a cumplimiento, ya no tenían sentido. Me resisto a creer que cada vez que Jesús utilizó las palabras del Antiguo Testamento que se referían a su crucifixión y a la libertad por causa de él, no tenían sentido ni tenían peso. O le creo a Dios o le creo al mundo. Y si le creo al mundo, estoy fuera del principio. Porque en el principio Dios estableció su orden. En el principio Dios llenó el vacío. En el principio Dios llamó la luz. Así que si Cristo está en mí, no hay posibilidad de desorden. Aquellas áreas que están desordenadas deben ser rendidas. Ríndelas por más sencillas que parezcan. No lo intentes con tus fuerzas, vas a fracasar, no importa cuán sencillo sea para otros. Si para ti es una prueba, si para ti es un obstáculo, ríndelo, porque no es con fuerza, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Amén. Debes entender eso. Quieres estar en ese principio, en el principio donde el poder de Dios llamó las cosas que no eran como si fuesen. Quieres estar en ese principio, rinde las áreas desordenadas, rinde las áreas vacías. No lo intentes en tu fuerza, porque tú tal vez dices, pero que al otro les resulta fácil. Si al otro tal vez le resulta fácil, pero para ti es una prueba que no estás pudiendo vencer. No lo intentes con tu fuerza, porque yo he intentado con mis fuerzas y sabes que lo único que hago es fracasar. Pero cuando yo llego a los pies de Jesús y digo, ya lo intenté todo, Él dice, tú no lo intentaste todo porque lo intentaste en desobediencia. Porque yo te dije que sola no podías, pero quisiste intentarlo todo. Te pareció sencillo, te pareció fácil y por eso fracasaste. Lo volviste a intentar y fracasaste. Lo volviste a intentar y fracasaste. ¿Y sabes por qué? Porque te dije que es con mi Santo Espíritu. Que no lo intentes sola, que no salgas de tu casa sola, que no tomes decisiones solas, que no hables con quien no quiero que hables. Que no es fácil, fácil no es, fácil nunca es. El enemigo nunca la pone fácil, aunque para los demás sea fácil, para ti va a ser difícil. Pero podemos con su Santo Espíritu. Entra en los principios de Dios con su Santo Espíritu. Entra en los principios de Dios con la palabra de Jehová. Que esta palabra te dé el orden y la estructura que necesitas. Ninguna edificación se edifica si no hay cimientos. Una iglesia sin cimientos es una iglesia que va a ser derribada por cualquier soplo. Una vida que no tiene cimiento va a ser quitada con cualquier soplo. Pero los que estamos en Cristo, los que estamos cimentados en la roca, los que estamos en el principio de Dios, en su estructura, los que tenemos el orden del reino de los cielos, esos permanecen para siempre. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da estructura. ¿Sabes? Si tú estás siendo edificado en la palabra de Dios, tú estás teniendo estructura. Tú estás teniendo estructura y sabes que esa estructura permanece para siempre, porque la palabra de Dios no pasará. Todo pasará
pasará, pero su palabra permanece para siempre. Cuando tú tienes la estructura de la palabra de Dios, tú permaneces para siempre. No importa el tiempo, no importa la muerte, tú permaneces para siempre. Hay una estructura que te está conservando y tú permaneces porque permaneces en la palabra. Por eso Abraham permanece, por eso hay un Enoc que permanece, por eso hay un Moisés que permanece, por eso hay un Pablo que permanece. ¿Sabe por qué permanecen? Porque tenían estructura, tenían esta palabra que permanece para siempre. El que guarda mis palabras, el que guarda mis palabras. ¿Tú crees que Dios quiere obligarnos a que amemos a Jesús? No, es que Él entiende que nuestra estructura y nuestra eternidad, nuestra permanencia y vida abundante está en su palabra. En lo que necesita que tú entiendas es que es en la palabra. Amada iglesia, necesitamos entrar en los principios de Dios. Porque quiero decirte algo. No importa cuánto tú llores por la gloria pasada, la gloria postrera será mayor que la primera. En los principios de Dios, vamos de gloria en gloria. No te aferres a lo que pasó, procura algo mayor, procura una gloria mayor, porque es lo que Dios prometió. Él no prometió que volvería el tiempo para atrás y que nos haría vivir lo que vivió Abraham. Él dijo que había una gloria mayor, y si en el pasado Dios abrió el mar rojo, en este presente Dios va a abrir todas las puertas que tenga que abrir, aún las inimaginables, para que lo que tú tengas que transitar lo transites en libertad. Él te va a sacar de donde tú estás y te va a llevar a tierras de libertad. Solo necesitas entrar en los principios de Dios. Padre eterno, Rey de gloria, amado de mi alma. Oh Jesucristo, nada somos sin ti y te necesitamos. Espíritu de Dios, alinea nuestras vidas a tu palabra. Espíritu de Dios, alinea nuestras vidas a tu palabra. Espíritu de Dios, alinea nuestras vidas a tu palabra. Establece tu orden en nuestro corazón. Oh Padre eterno, tú pruebas la mente, tú pruebas el corazón y ves si en él hay iniquidad, ves si en él hay inmundicia y arráncala de nosotros, Padre eterno. Somos un pueblo llamado a ser santo, somos un pueblo llamado, Padre, a ser un linaje santo, Padre glorioso. Oh, no puede permanecer raíz de amargura, no puede permanecer el desorden del mundo, no puede permanecer los deseos de la carne. No hay amistad, Padre, con el mundo. Oh, tu palabra dice que hay enemistad con el mundo. El que tiene amistad con Dios no tiene amistad con el mundo, Padre amado. Oh, Padre glorioso, no podemos caminar, Padre, mitad en Egipto, mitad en Canaán, Padre. Te necesitamos y necesitamos el orden tuyo en nuestras vidas. Necesitamos el orden tuyo en nuestras vidas. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. La llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy pedimos por la llenura de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Tu Espíritu fue derramado, Padre, allí en el Pentecostés, Padre eterno. Y hoy clamamos, Padre, para que ese Espíritu, tu Espíritu, llene nuestras vasijas. Que nos llene hasta rebosar. Que nos llene hasta rebosar, que nos llene hasta rebosar, que nos llene hasta rebosar, que rebose de tal manera que quite todo aquello que haya permanecido en el fondo de la vasija, Padre eterno. Aquello que ha permanecido escondido sea sacado. Oh Padre glorioso, todo lo alto sea allanado, Padre amado. Todo lo que ha sido, Padre, soberbia, Padre, sea quitado. Y no permitas tú que se enseñoreen sobre nosotros la soberbia, Padre glorioso. Oh Padre glorioso, todo lo que ha permanecido, Padre, ya Padre, sea levantado para la gloria y la honra de tu nombre. Todos los dones que tú has puesto en nosotros, Padre, en tu pueblo, en tus hijos, sea activado, Padre amado, para honrar y glorificar tu nombre, para edificación de la iglesia, Padre glorioso. Oh Padre de gloria, todo lo torcido, Padre, sea enderezado. Amén. Todo lo torcido sea enderezado, Padre.
y el cimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas sea fijo, Padre glorioso. Quita toda, Padre, contumacia, quita toda rebeldía de los corazones. Tu palabra, Padre glorioso, traiga limpieza. Lávanos con tu palabra, purifícanos con la sangre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. No podemos nada sin ti, Padre, y este es un tiempo, Padre amado, donde tú dijiste que debíamos resplandecer. Nos llamaste luz de la tierra. Nos llamaste luz de la tierra. Amén. Nos llamaste luz de la tierra, Padre. Pero ¿cómo podremos poner tu orden y la llenura, Padre? ¿Cómo haremos retroceder las tinieblas, Padre, si estamos debajo del almud? Padre eterno, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo y establece tu orden. Establezcase tu reino. Establezcase tu reino en nuestros corazones. Establezcase tu reino en nuestras familias. Establezcase tu reino, Padre eterno, en nuestros trabajos. Establezcase tu reino en cada decisión, en los matrimonios, en las relaciones padres con hijos. Establezcase tu reino. Establezcase tu reino. Establezcase tu reino. Reino de justicia, paz y gozo. Reino de justicia, juicio y equidad. Establezcase tu reino sobre las naciones. Establezcase tu reino, Padre, sobre las localidades donde nos movemos. Establezcase tu reino, Padre glorioso. Venga tu orden, venga tu orden, Amén. venga tu orden, venga la luz, Padre, y toda tiniebla retroceda. Venga tu luz, Padre, y todo desorden, Padre, sea quitado en el nombre de Jesús. Toda inmundicia sea evidente, Padre glorioso, frente a tu luz, Padre amado. Te lo suplicamos, Padre. No podemos sin ti. Amén. Nos rendimos a ti. Amén. Y lo dejamos todo a tus pies. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.